días YouTube, Israel aquí con otro video relacionado al régimen de propiedad en condominio y tratando de hacer esto que llamamos administración de condominios algo un poquito más tangible y profesionalizar este trayecto para generar valor a sus propietarios y generar valor a uno mismo a través del constante crecimiento en las labores que uno lleva a cabo como administrador. Espero les sirva el video, por favor compartan, denle like, regístrense y adelante. Buenos días, ahora el tema que traigo el día de hoy muy interesante y algo bastante sencillo que seguramente muchos de nosotros lo hacemos, pero muchos de nosotros lo hacemos de una manera un poquito sin saber la importancia a veces de qué se trata este tema. Y este tema se llama la lista de trabajos o lista de pendientes o una base de datos de verificación del condominio. Es decir, sabemos el día a día, el de mantenimiento sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, recepción sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, pero muchas veces las métricas, las medidas tangibles no las tenemos. Muchas veces el número de incidencias en que recurre algo pues es difícil de fragmentar porque no tenemos evidencia clara de cómo se lleva a cabo. Un ejemplo de esto es una lista de supervisión de trabajos de mantenimiento o de estado de mantenimiento y conservación. Esta lista, ¿por qué es importante? Porque pues prácticamente estamos viendo el estado físico de cada uno de los elementos que cuenta el condominio y ahí tenemos la información muy clara relacionada a dónde queremos llevar a cabo o dónde vamos a invertir el trabajo o los recursos económicos para mejorar la propiedad. Y bueno, esta lista nos permite prácticamente crear una base de datos, y base de datos escríbanlo por ahí porque es muy importante, donde vamos a tener toda la información del condominio. Es decir, esa base de datos nos va a permitir saber exactamente dónde están las incidencias, dónde están los recursos. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si la base de datos nos dice que la bomba número 1 se quiebra cada rato, se rompe cada rato, pues eso nos da una clara evidencia de decir que hay algo mal en el sistema, que el proveedor es malo o que simplemente el trabajo que se está llevando a cabo o la capacidad que se está llevando a cabo con ese equipo pues no es suficiente. Entonces muchas veces si no tenemos esta idea, esta información clara, pues no nos permite llevar a cabo un análisis mayor de los elementos para prever gastos o para prever ciertas inversiones que se tienen que llevar a cabo en el momento donde tengamos mayor flujo de personas. Entonces la base de datos, la información, la lista es muy importante en los condominios porque tenemos información clara de los gastos, información clara de cada una de las supervisiones en cada área. Y recordemos que las cosas de repente tienden a pasar, pero cuando tenemos algo más tangible, algo previsto, pues obviamente es más fácil actuar. Y esta base de datos también nos puede enfocar dónde está nuestro problema. Es decir, si tenemos un problema recurrente en un área específica, pues a lo mejor es tiempo de pensar en invertir un equipo mejor capacitado o un equipo con mayor capacidad o una tecnología nueva que va a evitar esta serie de problemas que van en demérito al funcionamiento de un condominio. Y aparentemente suena muy sencillo, pero un principio en la investigación, un principio en el cambio en organizaciones es precisamente la información, es decir, tener el contenido, tener los registros necesarios que nos den una radiografía clara de qué es lo que está pasando. Y esto se lleva a cabo, bueno, ya hay una contabilidad administrativa, existe una contabilidad normal, contabilidad fiscal, pero la base de datos que llevemos a cabo a través de nuestro staff de mantenimiento, de nuestro staff de supervisión, de recepción, pues nos va a dar mayor evidencia. Entonces háganse un gran favor, háganse una lista donde tengan base de datos y es una lista muy sencilla, cada mes supervisar cada uno de los puntos, bueno, regular, malo su funcionamiento y llevar un registro cada cuando se le da mantenimiento. Es algo demasiado sencillo, pero una base de datos ya con Excel o con ya mayor información pues nos permite evidenciar claramente cuántas veces reparamos algo, cuántas veces damos mantenimiento a algo, cuántas veces falla algo, cuántas veces suceden ciertas fallas. Y un ejemplo muy sencillo, en un punto determinado había un elevador que tenía fallas constantes. Entonces todos los condominios están muy molestos,
por obviamente obvias razones. Entonces la persona encargada pues dice, hay que cambiar el sistema de elevador, ¿no? Hay que cambiar la tarjeta, hay que hacer una inversión importante. Entonces, ya analizando más profundamente cada una de las incidencias que había, pues sucede que era sencillo, o sea, era un operador de puertas que fallaba regularmente, es decir, no tenía el lector por el estado que estaba de mantenimiento, pues no tenía el contacto necesario al ir en su trayecto y causaba una falla repetitiva. Entonces digo, ¿qué va del cambio a un equipo completo a un operador de puertas? Y con el operador de puertas eliminas el 90% de sus fallas. Por ahí tengo un video de la distribución de Pareto, muy interesante. El 90% de tus fallas, entonces el otro 10% pues ya pueden ser tus elementos ahí del elevador, pero prácticamente un 10% en una operación normal y disminuirse a través del mantenimiento pues es aceptable. Es decir, una proporción de fallas en un elevador de uso pues es algo regular, las cosas se rompen, se quiebran, especialmente en ambientes tan hostiles como es un ambiente tropical, pues suele pasar. Entonces, pero si eliminamos ese factor de fallas y dejamos el 10%, pues es una falla cada 6 meses, pues obviamente la gente pues reconoce que las cosas fallan. Entonces, son datos, son evidencias y llévenlo a cabo y se van a hacer un gran favor. Pues eso es todo por hoy, un video muy sencillo, muy práctico, la verdad muy elemental, pero creo que es de valor sustancial. Si les agradó el video, compártanlo, suscríbanse, dejen sus comentarios. Ahora la pregunta del día de hoy, ¿cuál es la forma en que llevan ustedes sus registros? ¿Llevan lista de supervisión, sí o no? Y a los que sí la llevan, ¿les ha funcionado o no les ha funcionado? Es la pregunta del día de hoy, suscríbanse y denle like. Seguimos. Hasta la próxima.